Bienvenidos. Bueno, el día de hoy hablaré de la economía moral de la multitud, que es un concepto desarrollado por Thompson en el 71. Este video tendrá entonces tres partes. Por un lado, una introducción que nos hace Carlos Antonio Aguirre al concepto y a la evolución que ha tenido. Una segunda parte donde trataré el artículo como tal escrito por Thompson. Y la tercera parte es como una revisión que él hizo en donde debate sobre los aportes que hicieron otros autores a ello. Así que comenzamos. Como ya comenté, la economía moral de la multitud es un concepto desarrollado por Thompson en 1971 que ha tenido posteriormente un desarrollo que ha permitido que el concepto se amplíe y sea usado en distintas investigaciones. En un inicio, el concepto se centra en la respuesta del pueblo ante los agravios y prácticas incorrectas de la clase dominante. Con el tiempo fue desarrollándolo, incluyendo los objetivos del pueblo, de la multitud y sus prácticas. El concepto en un inicio es sobre los principios de los motines de subsistencia en Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Cuáles son las normas que regulan la forma de la protesta encaminada a cumplir sus objetivos? Para más adelante ser un concepto que analiza los mecanismos que autorregulan en distintos lugares del planeta el comportamiento rebelde frente a los agravios. Bueno, este es un punto muy interesante, ya que parte de los planteamientos que van a venir luego por parte de otros autores se salen como de la temporalidad. Entonces en la última parte vamos a ver que Thompson critica esto. Bueno, critica la crítica que le hacen, ya que digamos que no tienen en cuenta que Thompson sí fijó una temporalidad y entonces lo que hicieron otros autores es aplicar el concepto en contextos donde no funciona y entonces ven que el concepto de Thompson es limitado, pero no es que sea limitado, sino que Thompson desde que escribió el artículo ya limitó muy bien que es Inglaterra y es siglo XVIII. El concepto entonces ha tenido distintas lecturas. Una de ellas lo ve como una economía en contraposición a la economía de mercado. Pertenece entonces al antiguo régimen, una época donde las relaciones económicas estaban ligadas a las políticas, a las sociales, a las culturales y a las morales al mismo tiempo, cosa que no ocurre en la época de hoy. En la economía de mercado las relaciones son exclusivamente económicas, una interpretación muy limitada. Hay que tener cuidado en caer en la dicotomía economía natural y economía monetaria, ya que esta ha sido parte de la crítica por otros autores. En realidad, la economía moral de la multitud que propone Thompson convive con la economía moral paternalista de la clase dirigente. La segunda interpretación que se ha hecho de este concepto tiene muy en cuenta el aspecto moral, pero sigue siendo entonces limitada tanto como esa visión solamente económica. La tercera interpretación se centra en la multitud. Su énfasis está en el accionar, que es precisamente la intención de Thompson. La economía moral no es el opuesto de economía de mercado, es una oposición a la economía moral paternalista de la clase dirigente y a la economía inmoral capitalista. Cuando Thompson habla de economía moral, constantemente habla de consenso, prácticas ilegítimas, exigencias, indignación. Es decir, no habla de una economía, sino de una estructura detrás de la acción de la multitud. Una economía entendida, como la economía del poder de Foucault o la economía psíquica de Norbert Elias. Si bien esta economía moral de la multitud contrarresta las acciones de la clase dirigente, también autorregula su propia clase. Ejemplo, cuando se hacía una cencerrada a un campesino por golpear a su esposa. Si partimos economía moral en dos,
La economía son las reglas o normas de regulación. La moral es una ética que tienen las clases populares que dice lo que está bien y lo que está mal. Es una moral que se desarrolla en la cultura plebeya, no es religiosa. Multitud hace referencia a los grupos marginados, explotados y sometidos. Entendidos los tres términos, economía moral de la multitud implica una serie de mecanismos que regulan y autorregulan una serie de comportamientos y circunstancias con base en una moral popular que dicta qué es correcto y qué no lo es, qué cosas son aceptables entre clases antagónicas y cuáles son intolerables y generan una ruptura en el equilibrio social. Una de las resistencias analizadas por Thomson en el siglo XVIII fue el reloj. La forma de entender el tiempo tiene distintas implicaciones. La concepción burguesa lo ve como una realidad autónoma que domina la vida. Antes el tiempo dependía del hombre. Se pasa de personas que trabajaban a su ritmo, al inicio lento y antes de la entrega de algún encargo, aceleraban, con descansos y fiestas. De esto pasa entonces a un trabajo constante, con horarios y menos descansos. Al ser el tiempo ajeno al humano, no puede desperdiciarse. El tiempo es oro, hay que llenarlo con actividades. Otra implicación es que aunque hay una moral impuesta desde arriba, sea por los burgueses o por la iglesia, la multitud resiste y mantiene su cultura, a pesar de estar permeada por la cultura hegemónica. La venta de esposas es una muestra de ello. Es una actividad ritual donde un matrimonio se acaba y la esposa se compraba por otra persona. La venta ya estaba pactada y lo que se daba a cambio en realidad es poco. El objetivo era terminar un matrimonio que ya no tenía sentido, que no tenía amor, devolviéndole a la mujer su libertad e integrándola a la sociedad. La moral de la iglesia y la burguesa la rechazaban, pero para la plebe era una actividad aceptada, no valía la pena forzar un matrimonio. Una tercera implicación era el choque con la legalidad. Una acción podía ser legal, pero si afectaba a la plebe y su moral podía generar resistencia. Ejemplo, los motines de subsistencia derivados de una mala cosecha que aumentaban el precio del pan en agravio con una solidaridad social. Thomson analizó un caso donde se apoderaron del pan y lo vendieron a un precio justo, restableciendo la economía moral de la multitud a la par que rompió la legalidad burguesa. Una cuarta implicación es que era una moral congruente que se manifestaba tanto con la clase dominante como con la propia plebe, diferente de la moral burguesa que usaba la moral y la ley de una forma con los ricos y de otra con los pobres. Thomson ha estado de acuerdo con que el concepto se aplique fuera de Inglaterra y se desarrolle más. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la clase plebeya fue reemplazada por la obrera y con ello los movimientos se volvieron más organizados. Por supuesto, esa clase obrera y la ideología comunista tienen raíces en la cultura plebeya. Son campesinos y artesanos los que se vuelven obreros. Por tanto, la economía moral de la multitud hereda algunos de sus valores y prácticas a la clase obrera. Luego de la Revolución Francesa, los movimientos son diferentes, pero la economía moral de la multitud sigue coexistiendo para actuar en contra de las clases hegemónicas. Los movimientos de 1968 transformaron la lucha y la protesta. Con el 68, Latinoamérica sufrió una transformación. Los movimientos antisistémicos han sido un ejemplo para el resto del mundo. Latinoamérica está más politizada, más enterada de lo que sucede, es crítica con los eventos que acontecen y reacciona cuando el cúmulo de problemas se vuelve insoportable. Ejemplo de los movimientos son el argentino de 2001, que surge ante la ineficiencia gubernamental y el desempleo, y en lugar de separar a los desempleados de los obreros en una problemática individual, crearon el movimiento de los trabajadores desocupados en busca de su derecho a trabajar. Los movimientos brasileros en contra del Mundial y las Olimpiadas
un pensamiento colectivo que prefiere la inversión en educación y hospitales en lugar de derrochar dinero para vender una imagen. América Latina tiene muchos elementos que tuvo Europa hace 150 años. Sus movimientos son la vanguardia actual. La zona también piensa, teoriza las nuevas políticas del planeta hacia dónde debe ir. El autor es optimista en cuanto al futuro. Cree que el sistema capitalista finalmente caerá. Cree que las condiciones actuales son mejores que hace 150 años para dejar esa prehistoria y avanzar hacia un mundo sin clases ni capitalismo. Por supuesto, entonces este autor que hace la introducción pues sigue la misma línea, digamos, marxista. Llegamos entonces a la segunda parte de este video, donde vamos a tratar el artículo escrito por Thompson en 1971 titulado La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. George Rude mostró las imprecisiones con el uso del término populacho. Con Motín pasa lo mismo. Su análisis se redujo a una explicación económica, donde el desempleo y los precios generan una respuesta de la población. Autores como Wermont, Aston, Wilson y Rostov se quedaron ahí, pero es más complejo que eso. En contraposición, el autor propone un análisis donde el motín tenía varios elementos. Primero, tenía legitimidad, ya que se estaban defendiendo costumbres tradicionales. Segundo, había un consenso comunal que en ocasiones venía acompañado por tolerancia de la autoridad. El motín de subsistencia era una acción directa, con objetivos. Si bien respondían a aumentos de precios, también tenían que ver con acciones ilegítimas de los comerciantes basados en normas tradicionales. Los adinerados estaban muy relacionados con la venta de cereal, carne y lana, teniendo los dos primeros pocos intermediarios. Para el siglo XVIII el pan es muy importante, pero no es homogéneo. La mayoría lo comía de trigo. Muy detrás estaba el centeno, la cebada y la avena. En muchas partes no comían pan de trigo debido a la pobreza, pero también por condiciones medioambientales que no permitían que el trigo se desarrollara. El pan blanco ganó terreno frente a la harina integral, ya que daba más ganancias. Esto venía de una regulación que buscaba que no ganaran dinero con el pan de los pobres. El pan de trigo dio estatus y se argumentaba que cuando era mezclado, las personas no tenían fuerza para trabajar. Había horarios para comprar. Primero compraban los pobres. Una segunda campana iba para los comerciantes y los acaparadores estaban muy vigilados. El panadero no trabajaba para lucrarse, sino para tener una ganancia razonable. Vender por muestreo estaba prohibido, pero se hacía. En algunos lugares se llevaba solo una parte al mercado para evitar sospechas, pero se vendía antes generando más ganancia. En el mundo actual es normal, pero en el siglo XVIII había resistencia. Eduardo VI permitió el acaparamiento, pero luego se dijo que seguía siendo ilegal. El control de los precios era algo simbólico, que se reavivaba cuando los precios eran demasiado altos, pero con buena cosecha se olvidaba. Ya antes de la hora de Adam Smith hubo discusión sobre el laissez-faire y la revocación de la prohibición del acaparamiento surgió de debates de 1767 a 1772. La obra de Smith, por cierto, es del 76. Thompson dice que la obra de Adam Smith es más un antimodelo que un modelo de lo que pasaba. Hubo un cambio moral. Así como se debatió la usura, el nuevo modelo buscaba que el comercio no obedeciera a la moral, sino que estuviera fuera de ella. El libre mercado regularía las cosas, dando satisfacción a todos. Con abundancia, los acaparadores guardarían una parte esperando mejores precios, lo que le podría dar más oferta a lugares donde hubiera escasez o más oferta cuando la sobreabundancia terminara. Esta economía regulada solo podía romperse dejando la interferencia estatal y popular en el pasado. No se puede verificar la aplicación de ninguno de los dos modelos. El de Smith era más coherente,
pero era un supuesto donde el Estado no intervenía. El supuesto de que los precios altos generan racionamiento no se reflejaba en la realidad. Lo que ocurría es que la demanda del pan variaba poco. Cuando su precio aumentaba, lo que hacían los pobres era comprar la misma cantidad de pan, eliminando otros alimentos de su dieta. En 1796 hubo un 25% menos de cosecha. Aunque bueno, hay una parte en la obra de Smith donde habla de que las personas preferían comprarle al labrador en lugar de al comerciante porque creían que así era más barato. Pero Smith argumenta que si por ejemplo el labrador, en lugar de dividir el capital entre esa parte donde va a acumular, digamos, o guardar la mercancía y otra parte del capital lo concentrara en labrar, si vendiera eso al por mayor al comerciante, el comerciante pues lo podría vender a un precio más bajo y el labrador, al concentrarse solamente en hacer una cosa, podría emplear, digamos, más capital o incluso contratar nuevas personas y por tanto los precios podrían disminuir. Pero bueno, la gente no creía eso. Un día haré un resumen completo de esa obra de Smith, aunque será pues bastante largo. Un supuesto entonces, según Thomson, de libre mercado entiende que el grano se lleva al mercado año tras año, pero los precios altos de fin de siglo permitieron que pequeños agricultores guardaran provisiones. Sus ganancias no dependían de vender todos los días, sino de 3 o 4 momentos al año. Guardaban, esperaban el mejor momento y vendían. Aun cuando la cosecha era reciente y abundante, jugaban con las expectativas a su favor. La legitimidad de la economía moral viene del modelo paternalista. Aunque la ley contra los acaparadores no era muy activa, sí había juicios con cierta regularidad que multaban a personas por acaparar alimentos. De hecho, Adam Smith menciona que es desde el siglo XV o XVI que viene eso. Las personas que comerciaban grano, harina o pan eran objeto de sospecha constante. Cita: ciertamente se puede sugerir que si los motines de fijación de precios por la muchedumbre actuaban de acuerdo a un modelo teórico consistente, este modelo era una reconstrucción selectiva del modelo paternalista, que tomaba de él todas aquellas características que más favorecían a los pobres y que ofrecían una perspectiva de grano barato. Fin de la cita. El modelo paternalista, sin embargo, no estaba de acuerdo con la acción de la muchedumbre. La economía moral sí. Esta acción llegaba a amenazar a los comerciantes y a quitarles la mercancía a cambio de nada. La economía de subsistencia tenía aún influencia en el sentido de que las regiones debían consumir lo que se cultivaba. No estaban de acuerdo con las exportaciones, más aún en tiempos de escasez, y cuando era subvencionada generaba mayor rechazo, pues se creía que con impuestos ingleses otros países estaban recibiendo productos más baratos que los mismos ingleses. Entre 1795 y 1800 hubo bloqueos, destrucción de canales, de molinos. Décadas antes la mercancía desplazada ya había necesitado protección armada y ahora el agricultor prefería vender por cantidad que al menudeo. Las personas pobres tuvieron que comprar en tiendas donde era más costoso. Cita: los molinos fueron el blanco visible y tangible de algunos de los motines urbanos más serios del siglo. Fin de la cita. El panadero tenía un contacto más directo con la multitud. Cuando había motín, un magistrado se hacía presente y cogía la mercancía y la pesaba. Si las acusaciones de peso deficientes eran ciertas, distribuía el pan a las personas. Sin embargo, para rastrear la acción directa se deben estudiar los levantamientos populares, no el descontento contra los molineros, ya que estos tenían como objetivo fijar precios, no saquear ni robar. Los movimientos reproducen lo establecido por el Book of Orders, empleado por la reina Isabel I y luego Carlos I en 1630. Allí se establecía que la autoridad podía establecer la cantidad de grano que debía enviarse al mercado y su precio. Era una población analfabeta, pero con muy buena memoria.
Las medidas habían sido tomadas en tiempos de escasez y por eso los controles de los precios se hacían en situaciones similares. Se podía buscar el apoyo de alguna autoridad a la hora de confiscar la mercancía. Luego se fijaba un precio de venta. Al terminar, se entregaba el dinero al panadero o al carnicero, dependiendo del caso, si colaboraba. Si no lo hacía, se le daba el dinero que quisiera el populacho. Ya que muchos trabajaban en puertos, canales y peajes, tenían bases para saber dónde había grano escondido, conocían la realidad mejor que algunos dirigentes. Si bien el motín redujo el precio en algunos casos, en otros no lo hizo, y podía generar que los agricultores no llevaban luego mercancía, lo que empeoraba la escasez. Los magistrados podían llamar tropas, pero éstas se demoraban mucho en llegar. La multitud era consciente de ello. Además, si las personas eran heridas por las tropas, el que pagaría las consecuencias era el magistrado, ya que las tropas se retiraban luego del hecho y podría recibir amenazas o ventanas rotas. En algunas ocasiones incluso se pedía la retirada de las tropas debido a sus abusos. En ocasiones, las autoridades actuaban antes para evitar el motín. La predisposición a hacer uno podía tener sus resultados. Había diversas formas de bajar el precio. En ocasiones generaba insatisfacción en lugares cercanos, ya que sentían que el trato era desigual. A fines del siglo XVIII, la situación comenzó a cambiar. El antijacobinismo generó temor frente a actividades populares, por lo que hubo mayor disposición a reprimir y la nueva economía política legitimó este accionar. Reducir los precios de manera artificial era un delito, pues para la economía política, hacer presión a los agricultores evitaba que se invirtiera capital en el sector. Cita: hoy no damos importancia a los mecanismos extorsionadores de una economía de mercado no regulado, porque a la mayoría de nosotros nos causan solo inconvenientes y perjuicios de poca monta. En el siglo XVIII no era este el caso. Las escaseces eran verdaderas escaseces. Los precios altos significaban vientres hinchados y niños enfermos, cuyo alimento consistía en un pan vasto hecho con harina rancia. Fin de la cita. La muestra de que esta economía desapareció son los análisis simplistas que se han hecho al respecto, donde se reduce todo a un nexo salarial, ignorando la interacción humana. Bueno, y llegamos entonces a la tercera parte y última de este video, que es la economía moral revisada. Thompson hace algunos comentarios respecto a su artículo y los aportes que otros han dado. Thompson no está de acuerdo con algunas críticas. El artículo define un contexto concreto y por tanto no puede aplicarse a cualquier lugar, como dijimos en la primera parte de este video. Su objetivo era la mentalidad. En algunos casos sus críticos no terminan argumentando en qué no están de acuerdo. En otros casos, como el de John Stevenson, criticó el hecho de que no se profundiza en el hecho de que algunos lugares tenían motín constante, pero otros no. Thompson dice que ese no era el objetivo del artículo. Los motines podían tener gente sin hambre que veía en el alza de los precios un problema futuro. No era la única forma ni la predilecta, y los culpables también podían incluir a Dios. El motín era racional, no ocurría cuando no había alimento, porque no tenía sentido. En ese caso la población enfrentaba el hambre sin protestar, pues no había contra quién. Otras críticas han argumentado que para 1760 la economía de mercado ya era perfecta, por tanto los precios solo podían subir por escasez, como si la escasez explicara todos los casos. W. Coates debatió sobre la desmoralización de la nueva economía política, pero lo que Thompson había argumentado era que esta era libre de imperativos morales, no que fuera inmoral. Thompson no se olvida de que Smith escribió Teoría de los sentimientos morales. No es una teoría moral, es una moral diferente. El paternalismo estatal de hecho obedecía a elementos de vieja data. Son dos concepciones conviviendo
y lo que hace Thompson es describir una de ellas, sus acciones y los precedentes de esas prácticas. Algunas críticas están basadas en planteamientos teóricos sobre el funcionamiento del mercado y no en cómo funcionaba realmente en la época. Incluso si lo trasladamos a tiempos modernos, cita, no hay veredicto histórico definitivo después de más de 200 años porque Adam Smith teorizó un estado de competencia perfecta y el mundo todavía espera a que dicho estado llegue. Fin de la cita. De hecho, las soluciones de Smith para problemas a corto plazo, como precios altos, eran medidas a largo plazo que aumentaban la producción. La intervención del Estado era más rápida, como en caso de hambruna buscaban importar. Sin embargo, los argumentos de Smith respecto al trigo fueron muy relevantes e impidieron que se interviniera en la economía cuando hubo escasez, generando millones de muertos. El planteamiento de Smith no quiso saber el funcionamiento real del mercado. Su solución de precios altos y su atractivo para atraer productos y acabar con la escasez no se traducía a la realidad. Los precios elevados hacían que las personas se centraran en lo básico, perjudicando a zapateros, barberos, etc. Y con ello disminuían las personas con dinero suficiente para pagar dichos precios, lo que hacía que los productos se exportaran a otro lado que si tuviera dinero. Casos en la India o por ejemplo la hambruna irlandesa de 1840. Cita: el racionamiento por medio de los precios no distribuye los recursos equitativamente entre los necesitados, reserva los alimentos para los que puedan pagar su precio y excluye a los que no puedan pagarlo. Fin de la cita. La hambruna no solo llega con el aumento de los precios, sino que la escasez de alimentos va generando problemas en la cantidad de productos que se venden en el mercado. Otros autores han demostrado que los motines también ocurrieron en otros lugares como China e India. Hay indicios de que son una parte de la transición entre el antiguo régimen y el libre mercado. Las ayudas que recibía la población, además de benéficas, evitaban los motines constantes. Cita: la imposición draconiana de límites máximos a los precios a veces ha propiciado la aparición de un mercado negro o una huelga de productores con consecuencias no menos funestas que las del laissez-faire doctrinario. Fin de la cita. Estudios han demostrado que las mujeres, aunque en menor proporción, también participaban en los motines. Thompson critica los planteamientos de John Bostrel, ya que aunque introduce a la mujer y es estadístico, sus planteamientos son contradictorios. Hace generalizaciones que resultan problemáticas, ya que fueron siglos de motines y él presenta de 1790 al 810. Es posible que la mujer tuviera mayor participación por el lugar que ocupaba en la ciudad. Lo mismo hace con la compra, discute un estereotipo que él mismo se inventa. Aunque es difícil rastrear a todos los vendedores, es indudable que una parte eran mujeres. Bostrel lleva su argumento hasta el punto de decir que hombres y mujeres eran casi iguales o incluso que sus papeles eran casi indistinguibles. Pero para Thompson es problemático, ya que en ese entonces no había una idea de igualdad. Las personas aceptaban que habían papeles para los hombres y las mujeres. Eran diferentes y eso no implicaba la superioridad de ninguno. Cita: si las mujeres destacaron de modo especial en los motines de subsistencias habidos en regiones donde la economía doméstica manufacturera era fuerte, tales como los distintos pañeros, ello se debía en parte a que su papel en esta economía les daba autoridad y confianza en sí mismas, pero esto no era debido a que los papeles de los sexos fueran casi indistinguibles. Fin de la cita. Los datos no muestran grandes diferencias en las personas que eran juzgadas. En algunos el juicio era más para dar ejemplo y controlar el desorden. Sin embargo, hay casos a destacar relacionados con hurtos. John y Sarah Franklin fueron acusados por robarse varias cosas. El hombre fue condenado, la mujer no, puesto que la doctrina jurídica establecía la femme covert, es decir, una mujer casada y por tanto protegida por su esposo,
como actuó con su esposo, no fue responsable de sus actos y por eso fue dejada en libertad. Las mujeres en ocasiones lograban desarmar a algún soldado en los motines. Para él implicaba un golpe a su orgullo y burlas de sus compañeros. Cita: durante más de 200 años estos motines fueron las expresiones más visibles y públicas del hecho de que las mujeres trabajadoras no mostraban deferencia ante las autoridades y disputaban con ellas. Como tales, esto pone en duda a su vez los estereotipos de sumisión y timidez femeninas o la creencia de que la mujer no salía del mundo privado de la unidad doméstica. Fin de la cita. Ya que el concepto tiene un límite temporal, es necesario adaptarlo cuando se usa en otros contextos, como lo hizo Jenny Scott en su libro La economía moral de los campesinos. Cita: en cualquier caso, aunque yo engendré el término economía moral y lo introduje en el actual discurso académico, hace ya mucho tiempo que el término olvidó quién es su padre. No quiero repudiarlo, pero ha alcanzado la mayoría de edad y ya no soy responsable de sus actos. Será interesante ver lo que hace a partir de ahora. Fin de la cita. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Nos vemos en la próxima.